Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal 15 UCR. El tema de las vacunas desde que inició la pandemia ha estado siempre en la palestra. En una primera instancia, precisamente porque se estaban desarrollando, posteriormente porque no existían tantas vacunas para poder vacunar a la suficiente cantidad de población, y hoy estamos más bien en una discusión de si realmente podemos obligar a todas las personas a que se vacunen o no. Por eso hoy aquí en Sobre la Mesa vamos a estar analizando el tema de vacunas, desinformación y obligatoriedad. Vamos a iniciar en un primer bloque con el doctor Roberto Guillén. Él es el vicerrector de administración de nuestra casa de estudios, y posteriormente vamos a estar conversando con la doctora Eugenia Corrales. Ella es microbióloga del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, viróloga de la Universidad de Costa Rica, con Carlos Brenes, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y con William Méndez, abogado constitucionalista. Pero para iniciar, don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. Podríamos empezar tal vez con el tema de que efectivamente la UCR fue la primera institución, más allá del sector salud, en declarar la obligatoriedad de la vacuna para todo su funcionariado para ahora, digamos, a mediados de octubre, y para la comunidad estudiantil para el próximo año. ¿Qué valoraciones realizaron efectivamente para llegar a esa declaratoria? Bueno, aparte de los análisis legales respectivos con respecto a la facultad que tiene la administración, la administración pública en general, y en el caso particular de la administración universitaria, de procurar que sus funcionarios estén vacunados en función de el riesgo que significa para el resto de las personas que trabajamos en la institución, en que hayan funcionarios que no, o funcionarias que no se hayan vacunado, ¿verdad? Que son posibles focos de infección, de cara a una vuelta a la presencialidad. Es decir, paulatinamente estamos entrando en ese proceso, y entonces tenemos que asegurar la salud de todas y todos los funcionarios de la institución. Se hicieron también valoraciones más desde la salud. Yo sé que pidieron que les dieran, digamos, la información desde lo legal y también desde el tema de salud, efectivamente. ¿Qué fue lo que les plantearon en este caso? Sí, bueno, vamos a ver, la misma dinámica de la Universidad de Costa Rica. En primer lugar, la docencia, el volver a la presencialidad, que sea de manera parcial, el riesgo para estudiantes, para profesores, es muy alto, ¿verdad? Por la naturaleza de la función académica, pero también en cuanto a la función administrativa. Es decir, la administración es un trabajo de equipo, se necesita el concurso de diferentes personas para poder dar los servicios universitarios, y se está atendiendo públicos, se están atendiendo estudiantes. Entonces la seguridad es fundamental. Lo otro, pues obviamente ha sido la información científica con respecto a la vacuna. Es decir, la universidad tiene que ser consistente y congruente con el aporte a la ciencia y la tecnología, y en este caso pues los datos científicos son muy claros, son muy contundentes con respecto a la pertinencia de la vacuna, con respecto a los resultados. Si vemos las muertes que han sucedido más recientemente, vemos que obedecen a personas que no tenían su cuadro de vacunas completo. Es decir, el riesgo de muerte es 11 veces más alto para una persona que no se ha vacunado que si ha tenido al menos una
una vacuna. Y obviamente, si tiene su cuadro completo y los días respectivos para que la vacuna responda a cada organismo, vemos que la tasa de mortalidad en personas vacunadas es prácticamente cero. ¿Y existen excepciones? Porque, bueno, se han dado evidentemente muchas críticas desde que salió la resolución de que por qué era obligatorio, pero además de ser obligatorio, ¿qué excepciones se colocaron o no hay excepciones? Solo las que establece la misma ley de vacunación. Es decir, son personas que tienen ciertas patologías que hacen imposible que la vacuna pues, sea efectiva o es riesgosa. Pero eso lo va a dictaminar en cada caso, digamos, los médicos respectivos. Entonces, salvo esas excepciones, que son las que la misma ley ya establece, en realidad no hay excepciones. ¿Y se generó algún tipo de estrategia, ¿verdad? O están en este momento trabajando en algún tipo de estrategia para utilizar precisamente el vacunatorio que tenemos aquí en la universidad para, en general, todo el funcionariado y estudiantes que no vivan en San Pedro Montes de Oca? Porque, bueno, a quienes se han vacunado aquí en la universidad son las personas adscritas digamos, a los centros de salud de San Pedro. ¿Existe, digamos, alguna estrategia, alguna política? Sí, la idea es que la misma universidad facilite y propicie la vacunación. Lo hemos visto pues, aquí en la Rodrigo Facio, del vacunatorio. Obviamente los funcionarios universitarios en este momento tienen todo el apoyo para que se puedan vacunar de manera rápida, efectiva. Además, también se da apoyo desde el punto de vista de información para que los que tengan dudas con respecto a la vacuna, sus efectos, su naturaleza, puedan aclararlas. Hay dudas que son, digamos, de conocimiento, hay otras dudas que son un poquito más, menos científicas y más de opiniones que de desinformación que hay, sobre todo en las redes sociales. Entonces, que se pueda aclarar, es un proceso de acompañamiento, no nos interesa tampoco un proceso rígido o punitivo, sino más bien un acompañamiento para que las personas entiendan, comprendan, además tengan las facilidades tanto aquí en la sede central como en las sedes regionales. Si yo quisiera que alguien me atienda, digamos, para que realmente me pueda explicar y todas esas dudas que tengo pueda subsanarlas, ¿solamente me acerco al vacunatorio o a las oficinas de salud? La oficina de salud pues tiene montado todo un dispositivo para atender a las personas, especialmente en el vacunatorio, donde hay gente especializada que puede aclarar. Sin embargo, la misma oficina de Bienestar y Salud puede atender estas solicitudes. Estamos procurando diferentes mecanismos para que la gente tenga más información con respecto a la vacuna. Obviamente, pues, para muchas personas es un tema que le genera cierto temor por desconocimiento. Sin embargo, yo creo que es función fundamental de la universidad generar ese conocimiento y difundirlo lo más amplio posible para que se genere las respuestas, la confianza en la población y se acerquen al vacunatorio. Usted al inicio comentaba que efectivamente la resolución va en la línea de poder regresar a la presencialidad. ¿Están pensando, digamos, o se están generando las condiciones para regresar a la presencialidad pronto? Sí, bueno, esto es un proceso que nos lleva el estar monitoreando cada semana el comportamiento de la pandemia. Precisamente, pues, entre más personas estén vacunadas, pues más cerca estaríamos de generar condiciones para regresar a la presencialidad. La idea pues nuestra es ojalá que para el próximo semestre ya haya una mayor presencialidad en la institución. Eso implica pues que también vamos a tener más presencialidad en las oficinas administrativas
como también en centros e institutos de investigación. Y la idea es que entonces esa presencialidad pues sea una presencialidad segura, ¿verdad? Tanto para funcionarios como para estudiantes. ¿Y qué medidas se están planteando precisamente para que este regreso a la presencialidad sea efectivamente seguro? Sí, bueno, precisamente una de las medidas es que la gente que tanto profesores como estudiantes, el próximo año estudiantes, vengan con su vacuna, ¿verdad? Estén vacunados. Esa es una de las condiciones. También el tema de la mascarilla, el tema de la distancia, los aforos, se van a seguir manteniendo hasta que tengamos claro que la transmisión pues ha llegado digamos, a niveles normales, en el sentido de que no se vayan a pasar de una cierta dinámica en donde el contagio, digamos, es muy ágil, ¿verdad? Muy rápido, sino que podamos tener controlado ese nivel de contagio e ir acercándonos a la presencialidad gradualmente. Muchísimas gracias, don Roberto. Efectivamente queríamos conversar con usted para que la comunidad universitaria pudiera tener claridad de qué es lo que se está haciendo desde la administración, así que le agradecemos mucho estar acá en Sobre la Mesa y vamos a pasar a una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de vacunas, desinformación y obligatoriedad. Como les comentaba, en esta segunda parte del programa vamos a estar conversando con Eugenia Corrales, microbióloga del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y viróloga de nuestra casa de estudios, con Carlos Brenes, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y con William Méndez, abogado constitucionalista. Para empezar, Eugenia, tal vez con usted lo que, como le decía antes de que empezáramos el programa, son como las preguntas que tenemos que seguir, ¿verdad?, insistiendo. ¿Cómo es que funcionan las vacunas contra la COVID y qué tan eficaces son? Porque hay algunas personas que un poco piensan que lo que nos están inyectando es el mismo virus. Ok, bueno, primero hay diferentes maneras de hacer vacunas, o sea, hay diferentes clases de vacunas. Están los que se llamamos las vacunas clásicas, que son de virus atenuado o inactivado,
que eso es una modificación al virus, digamos, en este caso al SARS-CoV-2, para que no sea tan causante de enfermedad, sino que nada más lo que sirva es para entrenar el sistema inmune. Las vacunas son para eso, para entrenar el sistema inmune, y cuando de veras vea al virus, cuando se infecte uno, pues ya esté listo para atacar a ese virus y que no le cause a uno tanto enfermedad. Después, hace como 50 años, surgió otra tecnología de vacuna, que es la vacuna de subunidad proteica, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, que nada más es un pedazo del virus, de una proteína del virus. Y ahora, hace como 5 o 6 años, salieron las vacunas de vectores, como la de AstraZeneca, que es la vacuna que se utiliza contra el ébola, en este momento aprobada finalmente, después de su uso ya de emergencia en las últimas brotes del continente americano. Y ahora tenemos esta otra nueva tecnología que es de ARN mensajero. Las vacunas de ARN mensajero pues eran una tecnología que se estaba investigando desde hace 30 años. Hay estudios en personas, en animales, en todo, desde hace más de 15 años. Y entonces, en este momento lo que se quería era una manera de producir en grandes cantidades, que se necesitaban muchas dosis a nivel mundial, de una manera muy rápida y una manera de modificar la vacuna muy rápidamente. Entonces, la tecnología de este ARN mensajero vino a llenar ese vacío que había en la producción de vacunas de la forma tradicional, que de hecho hay una vacuna que se está usando y que está aprobada por la OMS, que es un virus inactivado, que es la de Sinovac. Entonces, todas estas vacunas son diferentes tecnologías, pero al final lo que se necesita es que activen al sistema inmune, pero más importante que ese sistema inmune, además de cumplir su tarea de activarse, es que tenga memoria, y para eso son las vacunas. El sistema inmune, cuando uno se infecta de cualquier cosa, pero cuando uno también lo activa por una vacuna, tiene un componente muy importante, que es que guarda una reserva de células y de componentes listos para atacar a ese patógeno específico. Y precisamente esa es la magia de las vacunas, en que si usted en 20 años, no sé, está en algún lugar donde hay polio, pues usted tiene la vacuna, sus defensas contra el polio, y su sistema inmune, si se ve en contra del polio, pues va a activarse y no le va a causar a usted parálisis ni muerte. Es el mismo concepto ahora con coronavirus. ¿Cuán eficaces son? Sí, bueno, esos son dos términos que a nosotros, yo misma a veces los confundo. Una cosa es eficacia y otra cosa es efectividad. La eficacia es lo que se mide cuando yo estoy haciendo el estudio clínico de fase 3. Eso quiere decir que yo utilizo un grupo control y un grupo vacunado. En este momento, en el momento que Pfizer y todas esas vacunas salieron, pues como no había vacuna aprobada, ese grupo control era un grupo no vacunado. Ahora que ya hay vacunas aprobadas, pues el grupo control va a tener que ser éticamente ya las vacunas aprobadas contra la vacuna nueva. Entonces, en ese momento yo puedo medir la eficacia en contra de diferentes parámetros. Uno es, por ejemplo, si se presentan síntomas, otro es si se infectó la persona, otra cosa es si lo transmitió el virus, y lo que realmente interesa y el objetivo final de estas vacunas eran prevenir severidad y hospitalización y muerte. Ese fue el punto de corte más importante para todas las vacunas. Entonces, en ese momento las eficacias pues eran bastante altas. Estábamos hablando que en algunos casos eran de un 80, 90%, la que estaba un poquito más bajita era la de Johnson, que era como un 70%, pero ahí estamos hablando de eficacia contra enfermedad sintomática, o sea, de que si yo veo el virus, me infecto, voy a desarrollar los síntomas que ya conocemos del coronavirus. Pero el punto más importante era la eficacia al prevenir lo que ya dije, hospitalización, severidad y muerte. Y hasta el momento,
todas las vacunas que han sido aprobadas pues tienen más de un 90% en ese sentido. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando ya la vacuna se aprueba para su uso de emergencia y se suelta en la población normal, o sea, todos, grandes, chiquitos, gordos, flacos, buen sistema inmune, mal sistema inmune, bien nutricionalmente, mal nutricionalmente, todo lo que usted quiera, con todas las variables, lo que se mide es efectividad. Y entonces lo que estamos viendo ahora en el tiempo real, en la población real, lo que se llama es efectividad. Y esa efectividad pues ha ido variando con respecto a las mismas variantes del virus, porque estamos en una carrera contra el virus. Entonces, lo que fue en aquel momento con el virus original puede ser que en este momento no sea lo mismo con la variante Delta, que es la que está circulando más en el mundo y en el país. Claro. Aún así, la efectividad para prevenir hospitalización, severidad y muerte sigue siendo más del 88% para todas las vacunas. Ok. William, desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos, bueno, ya Eugenia nos explicó efectivamente, ¿verdad?, por qué son importantes desde el punto de vista de salud, pero ¿qué implicaciones tiene la vacunación en cuanto a la garantía y cumplimiento del derecho humano a la salud? Nuestra Constitución privilegia la vida. El artículo 21 dice que la vida humana es inviolable. Posteriormente, la Constitución fue reformada y se incorpora aspectos más específicos en relación al derecho a la salud. Por lo tanto, entonces, la salud es un elemento importante en materia de derechos humanos. Y lo que ocurra alrededor de las decisiones del Estado en torno a la salud se consideran una prioridad. Porque en el caso particular de la vacunación contra el COVID, tenemos que entender que existe un derecho humano a la vacunación, a recibir el tratamiento médico, ya sea para este caso, como lo dice la especialista, para cualquier otro tipo de enfermedad que requiera vacuna. E inclusive cualquier tipo de tratamiento, existe una obligación del Estado para otorgarlo a las personas porque se considera un derecho humano. La vida es un derecho humano y el Estado está obligado a protegerla. Lo que no existe en derechos humanos es un derecho a negarse a recibir la atención de la salud. De tal manera que entonces el Estado tiene el poder, es un poder coercitivo y también una coacción para que aquellas personas que se niegan a un tratamiento médico, por las razones que sea, el Estado está obligado a darles ese tratamiento, inclusive en contra de su voluntad. Y esto no es un irrespeto a sus derechos humanos, sino que por el contrario es una protección y garantizarle a esa persona que aun cuando esté en riesgo una forma o un pensamiento determinado con relación a lo que desea que se le aplique para cuidar su salud, es el Estado el que determina cuál es la mejor decisión, con la excepción, aclaremos, de que sea contraindicado, de tal manera que entonces una persona a la que no se le puede poner una vacuna por A o B o C razón técnicamente demostrada, pues el Estado está obligado a no ponérsela y buscar algún mecanismo remedial para sustituirlo. Pero particularmente en el tema que nos ocupa en este programa, que tiene que ver con la vacunación del COVID, es una obligación del Estado vacunar y no existe, repito, un derecho a negarse a vacunar o vacunarse. Carlos, la desinformación, ¿verdad?, como se ha visto en diferentes estudios, sigue siendo un elemento importante a considerar. Incluso, digamos, ha impedido que muchas personas tomen decisiones informadas y basadas en evidencia sobre el tema de la salud, sobre, ¿verdad?, esta vacunación y sobre esa decisión de vacunarse. Según el último estudio que ustedes realizaron, digamos, ¿cómo podemos caracterizar a esa población más proclive a compartir noticias falsas sobre el COVID y sobre las vacunas, que efectivamente está teniendo un impacto sobre esa negativa a vacunarse? Sí, bueno,
Muchas gracias por la invitación, es un gran gusto estar aquí. Sí, primero lo importante es resaltar que hay estudios que muestran que la desinformación puede provocar reactancia a vacunarse, y también existe evidencia internacional que exponerse a desinformación sobre el COVID puede provocar reactancia a vacunarse contra el COVID y también a recomendarle a otras personas que se vacunen. Entonces aquí nosotros lo que estudiamos, ¿verdad?, son características de las personas que los hacen más proclives a creer desinformación sobre el COVID. En este caso vamos a hablar específicamente de las vacunas, y que las hacen más proclives a compartir desinformación por WhatsApp. Y aquí tenemos, por ejemplo, usted que lo menciona, tipos de personas, tenemos 4 resultados principales. Primero, estudiamos cuál es el peso de la ideología política, ¿verdad?, en la aceptación y difusión. Y ahí encontramos que las personas que apoyan más una ideología conservadora, ¿verdad?, versus una ideología progresiva, ¿verdad?, eso serían personas, por ejemplo, conservadoras de Costa Rica serían personas que están contra el Estado laico, contra la fertilización in vitro, que están en contra de matrimonio interpersonal del mismo sexo, ejemplos, ¿verdad? Y también las personas que apoyan la ideología autoritaria sobre una ideología democrática, estos 2 grupos, conservadores y autoritarios, son más proclives a creer desinformación sobre vacunas y también mostrar mayor intención a compartirlas vía WhatsApp. Un segundo hallazgo es el tipo de pensamiento que la gente utiliza cuando se enfrenta a desinformación. Entonces, encontramos que personas que tienen una exhiben un menor pensamiento reflexivo, ¿verdad? Y aquí voy a explicar, el pensamiento reflexivo es un pensamiento de tipo consciente, donde yo uso un esfuerzo mental porque voy a hacer una deliberación para tomar un juicio o una decisión sobre algo que yo creo que es lo correcto, ¿ok? Entonces, mientras una mayor pensamiento reflexivo disminuye la difusión de desinformación, un menor pensamiento reflexivo tiene el efecto contrario. Un tercer hallazgo Tal es vez, que a nivel Carlos, demográfico, perdona, tenemos que ir a corte, sí. Pero entonces los otros 2 hallazgos que faltan nos los explicas a la vuelta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de vacunas, desinformación y obligatoriedad. Antes de ir a una pausa, precisamente Carlos nos estaba explicando esos 4 hallazgos de la investigación, bueno, y faltaban 2, que es lo que nos va a explicar en este momento. Sí, muchas gracias, Marcelo. El tercer hallazgo ¿cuáles son esas características sociodemográficas, verdad? Y aquí encontramos que las personas más jóvenes, las personas que no tienen educación universitaria y las personas que dicen que su ingreso mensual no les alcanza, son más proclives a creer y compartir desinformación. Y luego, para mayor precisión, encontramos una relación entre características sociodemográficas, por ejemplo, y esta influencia que le hablaba de apoyar ideología conservadora, ¿verdad? Entonces, no todos los conservadores se comportan igual, sino que los conservadores que comparten más desinformación sobre vacunas tienden a ser personas jóvenes que residen en el Valle Central y que no tienen educación universitaria. William, ¿cuál es el sustento legal que permite en este momento hacer obligatoria la vacuna para el funcionariado público y darle la potestad también a los patronos para exigirla? Ya, por lo menos en el sector salud, sí hay una resolución de la Sala Constitucional, ¿verdad? Ya se pronunció. ¿Y qué argumentos brindó en ese sentido que hacen que ahora sea, podría decir, más claro el tema de la obligatoriedad?
Han existido varios momentos en la historia, digamos, jurídica del país que permiten la obligatoriedad de la aplicación del sistema de vacunación. No solamente estamos hablando de la relacionada con el COVID. La Sala Constitucional, no hoy, durante muchas oportunidades ha insistido en que hay una obligación del Estado en vigilar la salud de las personas a partir de que estas personas no se sometan a sí mismos a un peligro en la vida. Es decir, a exponerse a sí mismas por negarse a vacunar al derecho a la salud. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que la Sala también considera es la importancia de la aplicación de la vacunación en función de la protección de la sociedad. Entonces, no es un asunto que viene a resolverse ahora con motivo del COVID, sino que es un asunto que ya había sido resuelto en múltiples oportunidades, en diferentes casos, en relación a la aplicación de otras vacunas. Dice, entonces tenemos un aspecto constitucional, porque ya la Constitución ya lo dice, o sea, es una obligación del Estado, pero además el derecho a la salud es un derecho humano. Y tenemos la otra parte que tiene que ver con la legislación que tenemos en Costa Rica. Ahí está la Ley Nacional de Vacunación y su reglamento, el cual también establece que las decisiones que dicte la Comisión Nacional de Vacunación son no solamente de carácter vinculante para el Estado, para las instituciones públicas, sino que también son de carácter obligatorio y vinculante para las instituciones privadas, es decir, al sector privado. O sea, nadie se escapa de eso. Dice la Sala Constitucional, y así me gustaría tal vez poder leerlo si me lo permiten, que la preponderancia de la vida y de la salud como valores supremos de las personas está presente y señalada como de obligatoria tutela para el Estado, no solo en la Constitución política, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es lo último que dice la Sala Constitucional al rechazar la oposición de algunas personas que no querían vacunarse, que eran funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y esto me lleva a un punto que no puedo dejar de lado, y es la negativa de un funcionario público que en este caso ocupa el rango de un miembro de un supremo poder, es decir, el diputado de la Asamblea Legislativa, el cual dice que no se va a vacunar. Y evidentemente ahí esa decisión de él es una decisión equivocada, es una decisión ignorante que lleva a error a miles de personas, y el Estado está más obligado, en el caso de este señor, de actuar con la mayor capacidad que le permita la ley. Claro, y toda esta discusión, ¿verdad?, de si efectivamente es tan importante que todas las personas se vacunen, que tiene desde hace meses y que por eso ahora se está planteando obligatorio, tiene que ver con la cantidad de contagios. En ese sentido, Eugenia, septiembre fue el mes en el que Costa Rica registró más casos y muertes precisamente por la COVID-19. ¿Cuántas variantes en este momento hay en Costa Rica y por qué esas mutaciones son peligrosas, que nos lleva a insistir en el tema de la vacunación? Bueno, variantes pueden haber bastantes. No sé el número exacto de variantes que se han detectado porque la forma de muestreo no es un muestreo comprensivo, o sea que todo se analiza para variantes, sino que se escogen ciertas muy interesantes, por ejemplo, una persona que estaba vacunada y que terminó en cuidados intensivos, o una persona que trabaja en un centro de atención en salud para adulto mayor. Entonces, cuesta mucho entender eso. Pero lo que sí está claro es que la variante Delta, que empezó hace unos meses a circular en el mundo, pues se ha vuelto la variante dominante. Y esto es importante, las variantes, aunque desde el punto de vista de las vacunas, todas las vacunas hasta el momento siguen
ejerciendo su actividad primordial, que es la de prevenir severidad, hospitalización y muerte, aún contra Delta y aún contra las otras variantes nuevas, como la Mu o la mal nombrada Delta Plus también, que ahí le pusieron ese nombre. Y esto es porque el virus va cambiando su composición genética, o sea, va mutando, va introduciendo cambios, y alguno de estos cambios pues le confiere una ventaja al virus, que es escaparse de esa respuesta inmune. Sin embargo, hasta el momento no ha sucedido que ninguna de las variantes que estén circulando a nivel mundial ni a nivel local se escape de la vacunación completamente. Lo que sí se estaba viendo es que esta variante Delta pues tiene un comportamiento en que se replica más, o sea, hace más copias de sí mismo una vez que está dentro de una célula. Al haber más cantidad de virus, pues hay más probabilidad de contagio y hay más transmisión. Sin embargo, los casos en Costa Rica no tienen nada que ver con, o sea, no tienen exclusivamente que ver con la variante Delta, porque podría haber estado la alfa, la beta, la gamma y hubiera sido exactamente igual. El asunto en Costa Rica es que Costa Rica decidió tener una apertura y ciertas libertades de un país que aún no estaba suficientemente vacunado. Entonces, en ese momento Costa Rica tenía menos de un 30% de las personas con un esquema completo, y aún así se hicieron fines de semana largos, se promovió el turismo, se volvió a la presencialidad en muchos lugares, y entonces todo esto hizo que se aumentara la transmisión y estemos viendo las consecuencias en este momento. Si no hubiéramos seguido avanzando en la vacunación, porque muchas personas dicen, bueno, es que vean, a una vacunación vean todos los muertos y todos los casos que han habido. Yo lo que les digo es más bien todo lo que previno la vacunación de la población vulnerable, que son los mayores de 58 años, para evitar una gran catástrofe durante este pico que hubo en septiembre y octubre. ¿Cómo hubiera sido si no hubiéramos tenido a esas personas vacunadas? Yo no me lo quiero ni imaginar, porque el colapso fue claro. El aumento de casos fue claro, la mortalidad todavía no hemos, yo creo que no hemos encontrado, o sea, no hemos tenido el pico de mortalidad. Fíjense que la mortalidad va desfasada a los casos, entonces vamos a tener constante mortalidad en este momento, por ahí de los 30 o 40 casos diarios probablemente, y sin embargo no hay que creer que eso sea solo por el virus variante Delta, sino que es por nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que pasa con la vacunación? Ojalá que haya un control de la transmisión, además de la vacunación. ¿Para qué? Para que el virus no mute, para que no salga una variante que en algún momento se escape de la vacunación. Y ahí es donde se va a hacer necesario refrescar la vacuna con una composición diferente y que nos pongamos una dosis más de, no se llama así de refuerzo, sino que se llama como un refrescamiento, así como sucede con la vacuna de influenza todos los años. Y Carlos, ¿cómo es que una podría efectivamente combatir esa desinformación? Ustedes que no solo en este estudio, sino que en otros estudios han trabajado el tema, porque efectivamente la desinformación y el compartir noticias falsas es un problema, digamos, relevante en este momento. Hay maneras en que las personas pueden, ¿verdad?, combatir la desinformación. Las personas son actores críticos en combatir la desinformación. Pensémoslo como un virus digital, ¿verdad?, que se mueve por red de personas detectarlas, ¿verdad?, alertar a otros, ¿verdad?, y no compartirlas. Entonces, ¿qué cosas pueden ayudar en las personas? Bueno, ya hablamos sobre el pensamiento reflexivo, ¿verdad? Eso puede ayudar a las personas mucho a detectar lo falso de lo veraz. Otro aspecto es la metacognición, ¿verdad?, que es la forma, es pensar sobre la forma en que pensamos, ¿verdad?, ¿verdad?, sobre cómo funciona nuestra mente. Y eso nos puede ayudar mucho a identificar cómo
cómo ciertos sesgos que usamos, ¿verdad?, para interpretar información, digámoslo así, engañan nuestra comprensión sobre el tema. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, que si yo tengo ciertas actitudes o cierta desconfianza hacia las vacunas, un mensaje antivacunas probablemente me llegue más, ¿verdad? Entonces, esa es una de esas. Otra es, por ejemplo, las habilidades digitales e informacionales, que son habilidades conductuales esenciales para que la persona pueda realizar conductas de verificación de que algo es falso o verdadero, ¿verdad? También el pensamiento dogmático, ¿verdad? No conlleva a ser menos abierto y menos objetivo sobre la desinformación. Y lamentablemente, ya lo hemos hablado también, tenemos en muchos estudios, hay desigualdades estructurales en el desarrollo humano, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, con recibir las costas con menor ingreso subjetivo o menor dedicación, que lamentablemente podemos decir que se asocian, ¿verdad?, con ciertas capacidades para detectar desinformación. Y al lado de todo lo que pueden hacer las personas, están todo lo que pueden hacer los periodistas, ¿verdad? Lo que es el fact-checking o esta práctica de verificación de datos de los periodistas, nosotros hemos encontrado que ayuda mucho a disminuir la difusión de la desinformación. Entonces, mayor oferta de calidad y diversa del fact-checking y que la población se interese en consumirla, también puede ayudar, ¿verdad? Y un tercer factor es el reconocer, el poder saber, ¿verdad?, las características de cómo están escritas la desinformación, porque tienen elementos comunes. Entonces, si yo ya sé lo que estoy buscando, me es más fácil, ¿verdad?, cuando yo veo ciertos elementos en un mensaje desinformativo, ya saber yo que es falso. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Septiembre de 2021 significó la mayor cantidad de vacunas aplicadas en el país. Sin embargo, fue también el mes con el mayor número de casos y muertes por COVID-19 desde inicios de la pandemia. Durante septiembre se aplicaron 1.317.990 dosis. En total, Costa Rica ha colocado 5.596.495. Alrededor del 66% de la población total del país ya cuenta con la primera dosis de la vacuna. En el grupo de personas mayores a 58 años, la tasa de esquema completo de vacunación alcanza el 91%, en el de 40 y 57 años el 65%, en el de 20 a 39 años el 36% y en el de 12 a 19 años el 15%. Costa Rica atraviesa en este momento la cuarta ola de contagios, con 68.459 casos confirmados de COVID-19 y 880 muertes durante el pasado septiembre, con lo que superó el récord anterior. El 29 de septiembre se determinó que el 70% de los internados en cuidados intensivos no estaba vacunado. El gobierno de Costa Rica anunció esta semana que en los próximos días se establecerá por decreto la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores del sector público y que facultará a los patronos privados a exigir a sus empleados estar vacunados. Eugenia, viendo estos datos tan alarmantes, realmente una de las razones por las cuales algunas personas plantean que la vacuna no es segura es porque realmente se hizo muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, ya algo nos has explicado de por qué, ¿verdad?, había avances que lograron que fuera tan rápida. ¿Por qué efectivamente sí es segura? Bueno, entre estos estudios, las primeras partes demuestran que la vacunación, sea cual sea de las vacunas que se están utilizando en este momento, demostró una seguridad en que las personas no tuvieron efectos adversos graves, más que algunos que conocemos, que son muy poco probables, que son pues entendibles por cualquier medicina y cualquier inyectable. Pero lo que la gente le tiene más temor es a los hipotéticos y posibles efectos a largo plazo de las vacunas, y esto también está basado en
información falsa y información del puro desconocimiento de lo que realmente hace una vacuna, y realmente no hay ningún indicio de que tengan estos efectos a largo plazo. Mucha gente, por ejemplo, dudaba de que si la tecnología me iba a modificar mi información genética. Eso no sucede. Si iba a causar algún tipo como de infertilidad, tampoco sucede. Y entonces vemos que poco a poco todos esos miedos infundados pues se van cayendo por su propio peso, y no hay medicamento o medicina o vacuna más vigilada en la historia que estas vacunas que estamos usando contra COVID, para que tengan la certeza de que sí se está haciendo todo al pie de la letra y con cuidado y con mucha atención. Carlos, David Robson, autor del libro La trampa de la inteligencia, ¿por qué la gente inteligente hace tonterías?, identifica factores que influyen en la toma de decisiones con respecto a la salud, como la confianza, el riesgo que supone, el cálculo del costo-beneficio y la responsabilidad colectiva. ¿Alguno de estos elementos ustedes los lograron encontrar en la muestra que analizaron para el estudio? Estos elementos no los hemos estudiado específicamente, pero bueno, sobre esto sí se ha estudiado bastante y podríamos especular un poco en qué manera juegan, ¿verdad? Cuando hay una amenaza como lo que es el COVID, ¿verdad? Podemos entrar en lo que es una crisis externa, pero también una crisis interna, como yo la manejo. Entonces, hay mucho tiene que ver esta relación entre, creo yo, individualismo versus colectividad, ¿verdad? Entonces, si yo pienso individualmente qué tanto confiado no en que me haga o no el virus, qué tanto creo que es un riesgo para mí o no, ¿verdad? Y de ahí el ende, cuál es el costo-beneficio de hacer ciertas conductas o el beneficio de ponerme esta vacuna. Todo esto vis a vis, si tenés una orientación, una motivación hacia la colectividad, el bien común, ¿verdad? Y aquí entran también motivaciones que tienen que ver sociales, con tu grupo de pertenencia, que tienen que ver con el altruismo, ¿verdad? Y tienen que ver con cuál es el rol que quieres hacer en tu grupo social, y mucho pensando en la colectividad. Pero bueno, eso creo que serían factores interesantes, pero ya sabemos que el tema de la inteligencia, ¿verdad? No es un predictor de que la gente tome decisiones o conductas deseadas. William, y bueno, también aprovechándonos que es politólogo, en este momento que estamos en campaña electoral, ¿cuáles, digamos, podrían ser esos riesgos o esas implicaciones en ¿verdad? En algún tipo de discurso antivacunas, ¿verdad? De cara al sistema político, y para que no nos engañen, ¿verdad? Con este tipo de discursos efectivamente se pueden dar sanciones. ¿Cuáles tipos de sanciones con estas declaratorias de obligatoriedad podrían plantearse? Parte 1 de la pregunta. Existen grupos de diferente naturaleza, inclusive partidos políticos y políticos, que niegan la vacuna o que están en contra de ella. Como abogado tengo que decir que el derecho en muchas oportunidades va asociado a la verdad científica, porque el derecho también es una ciencia jurídica, y por lo tanto nos apoyamos de esa verdad jurídica para que esa verdad científica se convierta en normas. Y por lo tanto, las sanciones que se hacen obligatorias a partir de un principio es preservar la vida. Y quienes se oponen a la preservación de la vida, sea la propia o la de terceros, pues evidentemente se exponen a sanciones. Unas de ellas pueden ser de carácter laboral y otras pueden ser de carácter penal. Por el otro lado, también tenemos que recordar que no solamente en Costa Rica, sino que además en otras partes del mundo se ha dado todo un movimiento que es un movimiento que parte de la ignorancia, de la negación de la ciencia, de la negación de una verdad demostrada, como lo ha dicho doña Eugenia y don Carlos en las exposiciones, y entonces eso genera una tendencia político-electoral que se transmite en el escenario que estamos a las puertas de más de 20 partidos políticos,
en quienes están a favor y quienes están en contra. Y eso se puede convertir en un issue o se puede convertir en un tema político electoral para generar votos o atraer personas a partir de la ignorancia, que significa en la explicación que he dado en este programa, es la negación de la verdad científica, y que por otro lado también es jugar con la escala de valores que nos señalaba don Carlos. Es decir, hay una serie de factores socioeconómicos, políticos, sociales, culturales, que probablemente esa verdad, esa negación de la verdad científica transmitida en un discurso político electoral puedan generar incidencia en diferentes actores o sectores de la población, con ánimos de un resultado político electoral. No crean que es una causa bien manejada, por el contrario puede ser una causa que genere un perjuicio muy grande a nuestra sociedad y a personas en específico, es decir, a quienes no se pongan la vacuna. Bueno, nuestro objetivo efectivamente con este programa era brindar la información jurídica, emotiva y también científica de por qué es importante la vacunación, así que esperamos que con toda esta información que les pudimos brindar, las personas que todavía tenían dudas hayan podido tomar otra decisión y se acerquen a los vacunatorios que están funcionando en este momento. Muchísimas gracias Eugenia, Carlos y William por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes les esperamos la próxima semana.